Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Qué bueno poder reunirnos una vez más. Para mí siempre es motivo de gozo, de alegría poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Sabemos que tiene un llamado de parte de Dios, sabemos que Dios le ha dado un ministerio que cumplir y mi anhelo, mi oración es que la palabra de hoy nos ayude a poder crecer, a poder madurar, a poder ser instrumentos útiles para los propósitos de Dios. El tema para esta semana se encuentra en San Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, del versículo 7 al versículo 20. Lucas 22, del 7 al 20. Voy a leer, dice así. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les habían dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. El tema para esta semana en la célula es un nuevo pacto sellado por sangre. Un nuevo pacto sellado por sangre. Hoy vamos a estudiar sobre la Santa Cena. Este pasaje que acabamos de leer marca el inicio de un nuevo pacto. Recuerde que la Biblia se divide en dos testamentos. Testamento y pacto es sinónimo. El antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, y el nuevo pacto donde lo establece ya no solo con Israel, sino ahora con todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, hoy vamos a hablar del origen, cómo fue que empezó la Santa Cena, y vamos a aprender el significado tan valioso que tiene para nuestra fe cristiana. También vamos a aprender cómo podemos participar de ella correctamente, de tal manera que al comer la Santa Cena podamos honrar y agradar a Dios. Creo que esta enseñanza es muy importante para todos nosotros, no solo para los nuevos creyentes, porque necesitamos tener entendimiento espiritual de lo que significa la Santa Cena. Como iglesia, cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena. Y por eso hoy quiero aprovechar, sabiendo que el próximo domingo es la Santa Cena, para compartir esta palabra con cada uno de ustedes y a través de ustedes con los miembros de la célula. Entonces, un nuevo pacto sellado por sangre. El versículo 7 dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a estudiar el trasfondo histórico de la Santa Cena.
Para poder entender el significado de la Santa Cena tenemos que entender el significado tanto de dos fiestas o dos conmemoraciones que se mencionan aquí, que es los panes sin levadura y la celebración de la Pascua. Necesitamos entenderlo, lo que significaba para los judíos, para poder entender la aplicación espiritual para nosotros los creyentes. La fiesta de los panes sin levadura, donde dice el día de los panes sin levadura, aparece por primera vez en Éxodo capítulo 12, del versículo 15 al versículo 20. Éxodo 12, 15 dice así: Dios está hablando para enseñarle al pueblo a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Dice: durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esa semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Entonces vemos que la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Eran 7 días específicos, empezando en la tarde del día 14 de Nisán y terminaba el día 21, en la tarde del día 21 de Nisán. Toda la nación israelita, todos los judíos de nacimiento, aún los extranjeros que estuvieran viviendo entre los judíos, estaban obligados, era una ley divina, una ley que debía ser obedecida, porque si alguien lo desobedecía era expulsado, era excluido, era cortado del campamento, ya no se le permitía estar ahí. Entonces era una ley muy estricta. Y en esos 7 días la orden era que todo el pan, cualquier tipo de pan que ellos comieran, no podía contener levadura, ni siquiera debían tener levadura en alguna parte de su casa, no podían tener levadura en la cocina, no podían guardar levadura en la alacena. Tenían que asegurarse que en su casa, que donde vivían, no hubiera ni siquiera un poco de levadura. Y obviamente ninguno de sus alimentos, especialmente el pan, debía de contener levadura. Vemos que esa fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que se celebraba como conmemoración, como recordatorio de la liberación de Egipto. Dios los iba a sacar de Egipto durante los primeros días que ellos iban a estar fuera de Egipto, que iban a estar libres de la esclavitud de Egipto. Ellos iban a guardarse de cualquier levadura. No debían ni de poseerla, ni siquiera de comerla. Entonces, en eso consistía la fiesta de los panes sin levadura. Y Dios dijo que cada generación, aún las generaciones futuras, debían de celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. Hasta el día de hoy
la nación de Israel, los judíos, celebran la fiesta de los panes sin levadura. Y también dice que otra fiesta que se menciona ahí es la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Dice, ese día que Jesús celebró, que se transformó en la Santa Cena, era la celebración de la Pascua. Se había sacrificado el Cordero. La Pascua se celebra en el atardecer del día 14 de Nisan. Recuerden que el día 14 de Nisan en la noche es que empieza la fiesta de los panes sin levadura. Entonces podemos decir que la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras estaban muy juntos. El Cordero, como dice, la fiesta de la celebración de la Pascua se encuentra descrita en Éxodo 12, del 1 al 14, y voy a leer, dice Éxodo 12, del 1 al 14, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomará parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puesto las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los hijos de los animales, la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirán de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Entonces la Pascua iniciaba los preparativos en el día 10 de Nisan. La familia seleccionaba un animal macho, sea de las ovejas o de las cabras, el más hermoso, el más bonito, que no tuviera ni un tipo de defecto. Lo apartaban durante 4 días, le daban una comida especial, le daban cuidados especiales, lo atendían con esmero, porque él iba a ser el sacrificio para la Pascua. Cuando llegaba el día 14, por la tarde, ya al ponerse al sol, cada familia degollaba a ese animalito y recogían parte de la sangre en una charola, y esa sangre que recogían con un hisopo
ponían una señal de sangre en el marco, en las dos maderas verticales y en la horizontal, marcaban con la señal de la sangre. El animal tenía que ser asado con hierbas amargas y se comía solo con pan sin levadura, porque recuerden que la fiesta de los panes sin levadura empezaba el 14 en la noche. Así que se unían las dos celebraciones. Y el significado de la Pascua es que la sangre de ese cordero libró a los primogénitos de cada familia. A la medianoche el ángel de la muerte pasó visitando casa por casa. Las casas donde no había marca de sangre, el ángel de la muerte entró y mató al primogénito, tanto de la familia, de los hombres, como de los animales. Pero en las casas donde estaba la señal, la marca de la sangre del cordero, el ángel de la muerte no pudo entrar. Esa familia no sufrió, esa familia no fue juzgada, no vino la desgracia sobre ella. Ese día fue esa noche, mejor dicho, fue la noche que ellos salieron de la esclavitud de Egipto después de 400 años de esclavitud. Esa noche, la noche del 14 de Nisán, el día que celebraron la Pascua, el día que empezaron la fiesta de los panes sin levadura, ese día Dios sacó con mano poderosa a su pueblo de la esclavitud. Ese día, hasta el día de hoy, lo recuerdan los judíos cada año, recordando al Cordero que dio su vida, que derramó su sangre para que ellos fueran libres, recordando el sacrificio de ese Cordero y que gracias a su sangre que fue derramada y que fue aplicada sobre los marcos de las puertas de la casa, ellos no solamente fueron libres de la esclavitud, sino fueron libres de la muerte, fueron libres del juicio que Dios enviaba sobre la tierra de Egipto. Hasta el día de hoy, los judíos celebran la Pascua y recuerdan ese momento especial de salvación, de liberación, de redención que Dios tuvo con ellos. Ese día es un día de agradecimiento. Ellos todavía sacrifican corderos y lo preparan según las instrucciones que Dios dio. Y en la noche del 14 de Nisán, ellos siguen celebrando la Pascua hasta el día de hoy. Entonces vemos que Jesús, él y sus discípulos son judíos. En la cultura judía, ellos sabían que debían de celebrar la Pascua y el cordero fue sacrificado en la tarde al ponerse el sol, fue preparado y en la noche entonces celebraban la Pascua. Al principio de la ceremonia, todo transcurrió tal y como los judíos la celebraban. Paso por paso, punto por punto, Jesús fue obedeciendo, fue siguiendo al pie de la letra todo lo que el Antiguo Testamento había estipulado. Pero la Pascua judía se compone de 4 copas. No voy a explicar a fondo hoy la Pascua judía porque ese no es el objetivo del estudio, pero tenía 4 tiempos o 4 copas. Y cuando Jesús llegó a la última copa, fue cuando le dio un significado distinto a la Pascua. Fue cuando anunció a sus discípulos que iban a hacer un nuevo pacto, que el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel ahora quedaba atrás y se establecía un nuevo pacto. Y hoy vamos a estudiar el significado espiritual de la Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Cómo debemos de celebrar la Santa Cena? ¿Cuál es el mensaje que la Santa Cena tiene para nosotros? Ya vimos lo que significa la Pascua y los panes sin levadura para los judíos. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de la Santa Cena para nosotros? Para nosotros los creyentes en Jesús, la levadura representa cualquier tipo de pecado que debemos de erradicar de nuestra vida.
para nosotros los creyentes no significa la levadura literal como para los judíos. Mire lo que dice 1 Corintios 5, del versículo 6 al 8. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Quiero que lo escuche, por favor. 1 Corintios 5, 6 al 8 dice: no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto, de que una persona estaba viviendo en pecado. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Entonces, para celebrar correctamente la cena del Señor, si tú quieres participar de manera correcta en la Santa Cena, debemos hacerlo con una vida limpia. Para los judíos, participar de la Pascua ameritaba que no hubiera nada de levadura en su casa y que no comieran nada con levadura. Para nosotros los cristianos, participar de la Santa Cena amerita que no haya ningún tipo de pecado que esté en nuestra vida. Que no haya nada que sea desagradable, que no haya nada que vaya en contra de las leyes, principios o mandamientos de Dios. Dios demanda que si tú y yo vamos a participar en la Santa Cena, nuestra vida tiene que estar limpia. Por ello, en 1 Corintios 11, 27 al 32, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismos. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, incluso algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Fíjese, los judíos tenían que abstenerse de la levadura, lo que nos dice: si vas a participar de la Santa Cena, necesitamos examinar nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo nos muestre cómo está nuestro corazón. Si hay algo incorrecto, alguna actitud, alguna acción, si hay falta de perdón, si hay envidia, no sé, si hay pecado, cualquier tipo de pecado. Si yo quiero participar en la Santa Cena, Dios me pide, Dios me exige que yo confiese mi pecado, que yo me arrepienta de todo corazón, que yo deje el pecado, que yo saque el pecado de mi vida, que yo saque el pecado de mi casa. Recuerden que la levadura no solo no se debía comer, sino no se debía de permitir en la casa. No se debía permitir la levadura. Entonces, en ese caso, no solo es examinar mi vida, examinar si hay algo en mi casa que no agrada, que no es grato delante del Señor. Y si nosotros, dice en Corintios 11, que si nosotros no nos examinamos, o sea que si tú estás viviendo mal,
Si tú hay cosas que no están bien en tu vida, pero tú dices, no importa, yo voy a participar, y tú comes y bebes, dice, estás como contaminando, estás pisoteando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, en vez de que sea una bendición para tu vida, será un motivo de juicio, será motivo de castigo, será motivo de reprensión. Los judíos, si ellos tenían levadura en su casa, eran excluidos, eran expulsados, separados del pueblo de Dios, no se les permitía. Entonces acá en este caso para nosotros, para participar en la Santa Cena, debemos de estar santificados. Así que si tú vas a participar el domingo de la Santa Cena, tenemos que tomar un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de permitirle al Espíritu Santo que nos hable. Si hay algo en nuestra vida que no está correcto, si hay alguna cosa, por pequeña que parezca, que no agrada a Dios, y tenemos que confesar, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos, tenemos que sacar de nuestra vida ese pecado para poder participar dignamente en esta celebración. Entonces la levadura representa o simboliza la santificación. No debe haber pecado. Es tiempo de santificación. Es tiempo de limpieza. Nuestra vida y nuestra casa. Para nosotros el cordero que fue sacrificado es Jesús. Para los judíos el cordero es un cordero literal, un animal. Para nosotros el cordero que fue sacrificado es Jesucristo. En Juan 1:29, en la Nueva Traducción Viviente dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo señaló, dijo, Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de este mundo. En 1 Corintios 5:7 dice en la Nueva Traducción Viviente, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una masa nueva preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Pablo también dice, Cristo es nuestro Cordero de la Pascua. Así como para los judíos es el Cordero que murió para que sean libres de la esclavitud, para nosotros Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a librarnos de la esclavitud del pecado. En Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35, Nueva Traducción Viviente dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado, no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Ese hombre estaba leyendo una profecía de Isaías, del cordero que fue sacrificado. Y él le pregunta a Felipe, ¿de quién habla? ¿De él mismo, del profeta? ¿O está hablando de otro? Y Felipe le empieza a explicar y le dijo, no, el cordero que fue sacrificado, el cordero que derramó su sangre es Jesucristo. Para nosotros, el cordero que fue sacrificado es Jesús. Su sangre derramada en la cruz nos redime, nos perdona, nos justifica,
nos santifica, nos hace aceptos ante Dios. Dice Efesios capítulo 1, 7, Dios es tan rico y gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y en Efesios 2, 13 al 19, Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Nuestro Cordero Pascual, Jesús, el Cordero de la Pascua de Israel, derramó su sangre para que no muriera el Hijo primogénito. Derramó su sangre para que fueran librados de la esclavitud en Egipcio. Pero para nosotros, nuestro Cordero de Pascua, que es Jesús, Él derramó su sangre para que seamos perdonados, para que seamos limpiados, para que ahora podamos ser parte de la familia de Dios, para que ahora tú y yo, los que creen en su nombre, podamos ser parte del pueblo santo de Dios. Hemos sido librados del poder del pecado, librados de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos libre acceso al trono, a la presencia de Dios. Qué maravilloso, qué poder, qué beneficios tiene la sangre que Jesús derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando tú celebras la Santa Cena, estás recordando todo eso, que ahora has sido perdonado, has sido santificado, has sido redimido, has sido liberado, tienes la salvación, que ahora perteneces a la familia de Dios, que ahora puedes acercarte con confianza al trono de Dios, que Él es tu Padre, tú eres su Hijo, y que Él está listo para bendecirte, porque Él te ve a través de los méritos de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! La celebración de la Santa Cena, no solo recordamos todo lo que Cristo hizo por nosotros, pero también es un recordatorio de la promesa que Jesús vendrá otra vez a buscar a su iglesia. Jesús le dice 2 veces a sus discípulos en esta historia: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Después, hablando de la copa, dice: no la beberé más hasta que la beba en el reino de Dios. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, no solo estamos agradeciendo, no solamente estamos recordando todo lo que Cristo nos ha dado a través de su muerte en la cruz, pero también recordamos que Él viene por nosotros, Él viene por su iglesia. Es una señal de esperanza para nosotros. Y aunque la humanidad parece que la maldad crece cada día más, y aunque las noticias para el futuro no son muy alentadoras, sabemos que un día Jesús vendrá por su iglesia. Sabemos que un día Jesús vendrá a llevarnos a la casa del Padre, donde estaremos con Él para siempre. Cuando Jesús venga por segunda vez, ese será el día más glorioso para todos los que creemos en Él. Vamos a participar ese día de lo que en la Biblia se llama las bodas
del Cordero de Dios. En Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice así: alegrémonos, llenémonos de gozo, démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella, o sea, a la iglesia, a los que creen en Él, se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que, antes de participar en la Santa Cena, examinar nuestra vida, vivir en santidad, sacar todo tipo de pecado, renunciar a todo lo oculto, renunciar a todo lo malo. Tenemos que tener ropas blancas, que es la señal de la limpieza, de la purificación y del perdón. Y debemos de perseverar. Cada vez que celebramos la Santa Cena y decimos: Señor, ven, ven, Señor Jesús, ven, te estamos esperando el cumplimiento de tu promesa, estamos esperando celebrar las bodas del Cordero, en aquel donde ahora ya la Santa Cena no nos va a dar un hombre terrenal, sino Jesucristo mismo es el que va a dirigir, el que va a ministrar la cena de las bodas del Cordero. Ese será el día más maravilloso para todos los creyentes. Dichosos, felices, bienaventurados los que participan de las bodas del Cordero. Para terminar, decirles que ese domingo celebraremos la Santa Cena. Y termino dejando algunas preguntas para que tú medites y para que tú te prepares. No solo debe de oír, sino debemos de actuar. La primera pregunta: ¿estás preparado? Es decir, ¿estás santificado tú y tu casa para participar? Los judíos, cuando iban a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, revisaban literalmente, barrían, sacudían, movían todo, porque ellos querían estar seguros que no hubiera ningún tipo de levadura dentro de su casa. Entonces, nos preparamos para participar de la Santa Cena. Permitimos que el Espíritu nos escudriñe para sacar cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier acción que sea pecaminoso, que no agrade a Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás santificado para participar? La segunda pregunta es: ¿entiendes el maravilloso significado de la Santa Cena? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que implica agarrar el pan, tomar la copa? ¿Entiendes todos los beneficios, todos los privilegios que tú y yo tenemos ahora gracias a que Jesús derramó su sangre en la cruz? Y la otra pregunta: ¿estás perseverando en la fe para estar listo cuando Jesús regrese por los suyos? Recuerda que Él va a venir por segunda vez y dice que nadie sabe el día, la hora. Será como la llegada de un ladrón, de manera sorpresiva, cuando nadie lo espere. Y la pregunta es: ¿estás perseverando? ¿Sigues estando fiel en su camino? ¿Sigues sirviéndole? ¿Sigues viviendo en conforme a sus propósitos? ¿Estás perseverando para que cuando el Señor venga no nos halle como esos criados desobligados, desobedientes, malos que fueron castigados? Recuerda: dichosos los que participen en las bodas del Cordero de Dios. Amén. Así que preparémonos. Cada uno de nosotros invita a los miembros de tu célula a prepararse para celebrar ese domingo con dignidad, con honor, para glorificar a Dios, la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, que tu palabra sea una espada que penetra lo profundo. Tú conoces mejor que nadie nuestra vida.
Señor, cualquier cosa que no sea conforme a tu voluntad, a tu propósito, cualquier pecado que sea ahí en nuestra vida, y tú nos llamas a ponernos a cuenta. Tú nos llamas a santificarnos. Tú nos llamas a confesar para obtener tu perdón, para estar listos para participar de esa maravillosa celebración de la Santa Cena. Señor, no permitas que alguien lo tome indignamente. Ayúdanos a valorar, a dimensionar lo maravilloso que tu sangre preciosa ha hecho a nuestro favor. Ayúdanos a honrar con nuestra vida el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a perseverar cada día. Si hay alguien desanimado, si hay alguien, Señor, que se ha enfriado, si hay alguien, Señor, que ha dejado de servirte, que Señor, que en estos días pueda retomar su llamado, pueda retomar la misión, la tarea que tú le has dado, Padre. No es tiempo de desmayar, tenemos que perseverar sabiendo que tu segunda venida está cerca. Si queremos participar de la cena de la boda del Cordero, hay que permanecer fieles hasta el final. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y ayúdanos a celebrar la Santa Cena de una manera que te honre y que glorifique tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hay que compartirlo con la célula, hay que prepararnos y el domingo vamos a celebrar la Santa Cena. Ya estamos con el desafío de ganar almas todos los martes, 7 de la noche. Le invitamos a participar, le invitamos a trabajar para rescatar a aquellos que están perdidos. Le invitamos a permitir que Dios use su vida para hacer de bendición a aquellos que todavía no lo conocen. Súmese a ese esfuerzo para ganar almas. Recuerde que hay que hacer tesoros en el cielo. Y el mayor tesoro que puedo hacer es llevar almas a los pies de Cristo. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo.